Vamos a hacer un pequeño análisis sobre la gráfica de una función. Bueno, primero vamos a averiguar por medio de la gráfica si una gráfica que nos dan es función o si no lo es. Tenemos el teorema de la recta vertical. Estas líneas punteadas que ustedes ven aquí se llaman rectas verticales. El teorema dice que si usted pasa una recta vertical en cualquier parte de la función y toca un solo punto, quiere decir que sí es función. Si toca más de un punto, entonces la gráfica no es función. Por ejemplo, en la primera gráfica trazamos dos rectas verticales y en las dos rectas solo tocan una vez la gráfica. Quiere decir que esta gráfica sí es una función. En el inciso B o en la segunda gráfica volvimos a trazar una recta vertical en este punto y vemos que solo la atraviesa a su gráfica una vez. Igual si la hubiéramos hecho en este lugar, vemos que solo una vez la hubiera atravesado. Por lo tanto, esta sí es función. En el caso de la tercera gráfica o el inciso C, al atravesar la recta vertical, vemos que toca dos puntos de la gráfica. Aquí está uno y aquí está el otro. Por lo tanto, esta no es función, porque la recta dice que solo debe atravesar una vez la gráfica. Igual tenemos en el inciso D, cuando atravesamos la recta vertical en la gráfica, vemos que la toca en dos puntos. Por lo tanto, la A y la B sí son funciones y la C y la D no son funciones debido al teorema de la recta vertical. Bueno, ¿cómo podemos obtener información de una gráfica que nos dan? Esta ya sabemos que es una función, porque si yo le atravieso una recta vertical en cualquier parte de la función, solo la va a atravesar una vez. Bueno, me están pidiendo que encuentre f de 0. Quiere decir que el valor de x es el que está dentro del paréntesis. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale y? Vamos a buscar. Como ustedes ya saben que en un punto o en un plano cartesiano, ¿verdad? La primera parte del paréntesis o del intervalo es x y el segundo es y. Como aquí me están diciendo f de 0, usted se va a su gráfica y busca cuál es la pareja de 0. Aquí tenemos 0 y su pareja es 0. Entonces, f de 0 es igual a 0,0. Encuentre f de 6. Este 6 que está dentro del paréntesis siempre es la x. Usted va a ir a encontrar qué pareja tiene este 6 en el punto cartesiano. Entonces buscamos en dónde está la pareja de 6 y aquí lo miramos. 6,0. Entonces f de 6 es 6,0. O podemos decir que f de 6 es 0. En el inciso B dice encuentre f de 2. F de 2, vamos, 2 es la X. Vamos a buscar la parejita de la X2. Aquí está, mire, X2 y su pareja será menos 2. Entonces, F de 2 es 2, menos 2 o simplemente menos 2. Encontremos F de menos 2. Entonces, vamos a ir a buscar el intervalo que tenga un menos 2 en el valor de la X. Acá lo tenemos, menos 2. Y su pareja es 1. Entonces, cuando encuentre f de menos 2 va a ser 1 o menos 2,1. Ahora vemos, en el inciso C nos dicen f de 3 es positivo o negativo. Bueno, si ese f de 3 está sobre el eje X, será positivo. Y si está bajo el eje X, será negativo. Y solo tenemos que ver qué trayectoria lleva la gráfica. Por ejemplo, me están pidiendo f de 3. Aquí está f de 2. O sea que f de 3 debe estar en medio de estos dos, ¿verdad? Y si vemos, la gráfica queda abajo del eje X, por lo tanto sería negativo. F de menos 1 es positivo o negativo. Vamos a buscar menos 1. Aquí está menos 1. Como queda sobre, la gráfica viene sobre el eje X, quiere decir que es positivo. ¿Para qué valores de x, f de x es igual a 0? Si usted se da cuenta, ahora no me dieron el valor de la x, me dieron el valor de la y. Este que está acá es y y este que está acá es x. Entonces quiero averiguar o debo buscar las parejas que tienen a 0 en la parte de la y.
Y nos vamos a ver, aquí está la primera. Miren, aquí está Y0. Y tenemos 0. Aquí está X es igual a 0. Buscamos otra pareja en donde Y sea 0. Aquí tenemos otra. Y es 0. O sea que X es igual a 4. Aquí tenemos X es igual a 4. Y aquí tenemos otra pareja donde Y es 0 y su X es 6. Entonces, los valores de X cuando me da 0 es 0, 4 y 6. ¿Para qué valores de X? F de X es menor que 0. Cualquier número menor que 0, vamos a ir a buscar un Y o una Y que sea menor que 0. Por ejemplo, aquí, esta Y es 2, esta Y es 1, esta Y es 0, esta Y es menos 2. Esta cumple, mire. Entonces, tenemos que 2, cuando F de X sea 2, el resultante va a ser un número menor que 0. Entonces, aquí escribimos que para X es igual a 2, me va a resultar un valor menor que 0. Bueno, ¿cuál es el dominio de F? Toda esta se llama F, es la función F. Entonces, como miren, termina en punto. Aquí tengo un punto y aquí tengo otro punto. Como termina en punto, quiere decir que de menos 4 a 6 es porque nosotros medimos el dominio en el eje X, ¿verdad? Y de menos 4 a 6 está la gráfica. Si tuviera flechita, en vez de punto, entonces fueran todos los números reales su dominio. Pero como tiene punto, quiere decir que termina, esa gráfica termina ahí. Por lo tanto, primero, para encontrar el rango o el dominio, perdón, usted debe ver en qué parte de la X empieza y termina la función. Aquí está en menos 4 y está en 6. Lo puede escribir, dice de menos 4 a 6. Pero como usted tiene que dar una respuesta algebraica, va a escribir el dominio de F es igual a X tal que X menos 4, es este menos 4, sea mayor que X, mayor porque van a la derecha, y menores que 6, porque de 6 van a la izquierda. Ahora averiguemos el rango. El rango siempre lo medimos en el eje Y. Igual que con el eje X, usted tiene que ver el punto más bajo que es menos 2 y el punto más alto que va a ser 5. Entonces quiere decir que el rango va desde menos 2 hasta 5. Pero usted lo debe escribir en álgebra y dice X tal que X es mayores que 2 y menores que 5. Y ahí ya tenemos nuestro rango y nuestro dominio. ¿Cuáles son las intersecciones con X? Va a irse al eje X y va a ver en dónde hay puntito o en dónde toca la gráfica. Y aquí tenemos que lo toca en 0, en 4 y en 0, en 6. Ahora, ¿cuáles son las intersecciones con Y? Con Y solo tenemos que la intersección es en 0. Acá falta la intersección 6, ¿verdad? Porque es 0, 4 y 6. Bueno, K. ¿Qué tan seguido la recta Y-1 intersecta la gráfica? Como dice Y-1, usted debe trazar una recta imaginaria en Y-1. Esta es Y, mire. Menos 1 debe estar acá. Usted debe trazar una recta imaginaria acá y ver qué tanto esta gráfica interseca al eje. Por ejemplo, yo aquí tengo una recta y la voy a poner en menos 1. Usted la debería hacer imaginaria, pero puede rayar su libro. Y dice acá, ¿verdad? ¿Qué tan seguido la recta Y-1 interseca la gráfica? Y usted se puede dar cuenta, interseca es que quiere decir que la toca, y la toca una y dos veces. Entonces, por eso escribimos dos veces. Ahora dice, ¿qué tan seguido la recta X igual a 1? Entonces usted traza imaginariamente una recta de X igual a 1. Por ahí más o menos está 1, entre 0 y 2, ¿verdad? ¿Qué tan seguido la recta X igual a 1 interseca la gráfica? Y podemos ver que solo la va a intersecar una vez. Eso usted lo puede dibujar o simplemente lo puede imaginar. Luego nos pregunta aquí, ¿para qué valores de X, f de X es igual a 3? Como dijimos, este que está después del igual es Y. Tiene que ir a buscar el paréntesis que tenga 3 en la Y. Y vamos a ir a ver cuál tiene 3 en la Y. Aquí, mire, este tiene 3 en la Y, o sea que 5 sería la respuesta, 5. O puede escribir 5,3.
Ahora, ¿para qué valores de x? F de x es igual a menos 2. Va a buscar el paréntesis donde la y sea menos 2 y va navegando ahí viendo, aquí tenemos que y es menos 2, entonces la respuesta sería 2 o 2, menos 2. Ahora vamos a ver que las funciones hay de dos tipos. Hay función par y hay función impar. Podemos determinarlo de dos formas. La forma número 1 es esta, viendo la gráfica, ¿verdad? Por ejemplo, dice que las funciones pares son simétricas respecto al eje y las funciones impares son simétricas respecto al eje del origen. Entonces vamos a ver cómo es que nosotros podemos determinar esto. Por ejemplo, en la primera, si yo quiero averiguar si esta es par o impar, trazo una línea imaginaria en su eje Y. Como usted puede ver, la misma figura que me queda en un lado del eje Y, la misma figura queda en el otro lado del eje Y. Por lo tanto, puedo decir que esta gráfica de función es una función par. Ahora vamos a ver si la segunda es función par, impar o ninguna de las dos. Entonces, tomo mi recta imaginaria y la coloco en el eje Y. Usted puede ver que la imagen que tiene a un lado del eje Y no es la misma que tiene al otro lado del eje Y. Y cuando quita su línea imaginaria, se da cuenta que no inicia en el origen. Por lo tanto, esta función no es par ni es impar. Ahora usted traza, para la tercera opción, vuelve a trazar su línea imaginaria en el eje X y en el eje Y y se da cuenta que tiene figura de este lado del eje Y, pero no tiene en este lado. Entonces la quita, su línea imaginaria, y ve si está en el origen. Bueno, en el origen sí pasa esta por el origen. Y la misma figura que tiene en un lado del origen, la tiene en el otro lado del origen. Entonces quiere decir que esta es impar. Repitiendo, esta es par porque tiene simetría, se llama cuando tiene el mismo dibujo a un lado y al otro lado del eje imaginario que colocamos. Simétrica con respecto al eje Y es par. Esta no tiene ni simetría en Y ni empieza en el origen, entonces no es par ni es impar. Y esta no tiene simetría en el eje Y, pero tiene simetría con respecto al origen. Por lo tanto, podemos decir que esa gráfica es impar. Por último, podemos determinar si una función es par o impar a partir de la ecuación. Si me dan la ecuación, usted debe sustituir donde haya una x por un menos x y hace las operaciones correspondientes. Entonces va a calcular f de menos x. Mire, aquí había una x, la quito y coloco un menos x al cuadrado menos 5. Como menos x al cuadrado le va a dar x cuadrado menos 5. Usted puede observar que f de menos x le da el mismo resultado que la función inicial. Por lo tanto, puedo decir que esta es una función par. Le vuelven a dar una función y vuelve a hacer lo mismo, sustituir la x por un menos x. O sea que va a calcular f de menos x y escribe menos x al cubo menos 1. Al hacer las operaciones, le sale menos x al cubo menos 1. Usted se da cuenta que este resultado no es el mismo que el resultado de la función y solo varió la parte de la x porque esta era positiva y ahora es negativo. Por lo tanto, como esto no es igual a esto y no cambiaron los dos al mismo tiempo, quiere decir que no es par ni impar. Cuando le dan la función y hace la prueba del menos x, usted calcula f de menos x y le da menos 5 menos x al cubo menos menos x, porque en este caso le aparecen dos veces x, por eso la sustituí dos veces. Hago mis operaciones y me queda menos 5x cubo más x. Si usted se da cuenta, este que era más cambió a menos y este que era menos cambió a más. Los dos términos de mi función cambiaron. Cuando los dos términos cambian, podemos decir que la función es impar.